¿Qué tal? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hablaremos un poco de macroeconomía y qué esperar para la siguiente semana, sobre todo en oro, y revisando lo que pasó la última semana. Vamos a empezar. Bueno, como sabemos, el principal catalizador de la semana pasada fue el NFP, que son los empleos no agrícolas, y salió en 172.000 y el pronóstico era de 85.000, o sea que superamos las expectativas. Pero a pesar de eso, el catalizador principal es la inflación, el dato que saldrá el próximo viernes de la siguiente semana. eh, Será el lanzamiento del dato. También podemos ver que ahorita la inflación es el catalizador principal. Básicamente dice que inflación, vemos la inflación como el mayor riesgo, mayor probabilidad a medida que avanzamos hacia el verano, con los principales impulsos siendo la escasez del estrecho de Hormuz, los aranceles, la IA y el reinicio del crecimiento. Dicen que vemos que el impacto del conflicto es más similar al del COVID, lo que significa que es asimétrico y asincrónico a nivel mundial. La economía estadounidense se está fortaleciendo, por eso vimos un repunte en los empleos del NFP y hubo un impulso inflacionario antes de que comenzara el conflicto de Oriente Medio. Como lo demuestra el subíndice de precios pagados, el conflicto también está impulsando la inflación de los bienes, siendo la cuestión de si esta inflación es estructural o algo transitorio. El aumento de inflación básicamente sugiere que aunque el impulso inflacionario actual fue catalizado por los precios del petróleo, no necesariamente terminará con la apertura del estrecho de Hormuz y un posterior colapso en los precios de energía. Básicamente, ahorita lo que están temiendo los mercados es la inflación. Eh, Como lo revisamos previamente en la última clase, los precios del petróleo se dispararon antes de la guerra, pasando de $66 el barril, llegando hasta los $120 por barril aproximadamente, con un repunte de 78% en los precios de energía, como el barril del petróleo. Y básicamente hemos estado en ese rango de 100, 120 y aproximadamente 80. Es como un rango y no hemos podido romper esa estructura. Básicamente ha sido un rango, pero manteniéndonos en estos niveles. Entonces, a pesar, como dice este informe, que el estrecho se reabra, es algo que ya está hecho y es un daño que ya está producido. Como lo vimos en la última clase, podía haber un repunte en petróleo y de hecho aquí quedó el dibujo que fue esta estructura y básicamente respetó y al final tuvimos un retroceso. Eh, Pasando al dólar, básicamente en 4 horas hemos visto que no hemos podido romper este nivel y en diario podemos ver que el dólar este año ha tenido un repunte muy sólido derivado del conflicto, de la guerra. El dólar actualmente está ejerciendo como un activo refugio, un activo safe haven. Eh, Desde febrero vimos el repunte y el retroceso y otra vez el repunte. Y si podemos ver, ahorita ya estamos otra vez de nuevo en el 100. Ya estamos otra vez en el 100. Eh, Históricamente para junio el dólar es negativo. Como podemos ver, junio suele ser negativo históricamente, pero
Probablemente puede ser que este mes sea positivo para el dólar por el contexto actual que es la guerra. Eh, el dólar se ha mantenido resiliente, fuerte. Eh, si te fijas, bro, vimos como un poco de un estancamiento, una consolidación aquí, la puedes ver. Sí, 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 sí. Un estancamiento, una consolidación. Eh, Algo que yo estaba tomando en cuenta es que tal vez podría haber un retroceso, pero básicamente no pudo romper la zona de los 98, que fue aquí. Y el catalizador que aventó al dólar a los 100 fue el dato de empleo. Sí, sí, sí. Entonces, como lo comentamos la clase pasada, si el dólar seguía fuerte junto con los bonos y el petróleo, bueno, el petróleo cerró negativo la última semana, pero como lo comentamos en clase, si seguía el dólar fuerte y los bonos fortalecidos, íbamos a poder esperar una presión bajista en metales. Eh, este repunte fue por la inflación que salió en mayo, en la segunda semana de mayo. Como ya lo comentamos, la inflación siempre sale en mayo. Eh, eh, los, el bono a 10 años, el rendimiento ha sido resiliente también en 2026. Eh, yo veo muy difícil que regresemos a estos niveles y más bien pienso que podríamos seguir si se confirma que el dato de inflación para esta semana, o sea, para junio, o sea, para el dato que va a salir en junio, que es el dato de mayo, sería más, saldría más caliente que el pasado, que se estima en 4.1. Si te fijas, el número de estimaciones son 4 en Bloomberg y todos sacan sus estimaciones arriba de 4. El pasado dato fue de 3.8 y esto sería el clavo en el ataúd. Eh, También, como vimos, la Fed está considerando un hike en tasas, o sea, subir las tasas. Ya se está empezando a considerar que para 2027 la tasa suba a 4.052, derivado yo creo de la inflación. Entonces, el rendimiento de los bonos ahorita está en repunte y cerramos la semana con este repunte. Entonces, todo eso le está metiendo presión a los metales. Pero también Bloomberg comenta que si el estrecho de Hormuz se mantiene cerrado por mucho tiempo, eso puede crear un tipo de inflación combinada que es estanflación. La estanflación básicamente es inflación más precios de energía caros o elevados con crecimiento económico débil. Bueno, ya vimos que los precios de los bonos a 10 años, el rendimiento está con un repunte y también vemos que los bonos a 20 años subieron, hubo un repunte al cierre de la semana y no hemos podido romper este nivel. Si te fijas, este impulso lo creó y regresó, o sea, no hay una estructura bajista, aún no, más bien se está viendo como un repunte. Si el dato de la inflación sale como se está estimando, o sea, más caliente, el dato anual de inflación, podríamos ver otra vez un repunte en los bonos y eso podría ejercer otra vez presión a los metales. Eh, Ahora sí vamos a la gráfica del oro, pero antes de pasar a la gráfica del oro, podemos ver la tabla de estacionalidad. Básicamente nos dice que mayo y junio son de los peores meses en el oro. Entonces, mi tesis para oro en junio, que todavía quedan como 20 días, es que en junio yo lo veo muy difícil que el oro tenga un repunte.
basándonos en inflación y en que históricamente el oro en junio es negativo. Eh, También podemos ver que julio es de los meses más fuertes en oro. Creo que es el tercero más fuerte. El primero más fuerte es enero. El segundo es abril. Luego de abril sigue agosto y julio. Entonces, un rally en el oro se podría consolidar, pero yo pienso que hasta julio. Eh, También podremos pasar al gráfico del oro y ahí veremos la narrativa completa de lo que ha pasado. Bueno, como lo comenté en la clase pasada, no sé si te acuerdas, bro. ¿Te acuerdas lo que dije la última clase? Sí, que podíamos esperar un repunte en el 70%, que fue lo que pasó, y empezar una bajada. Hasta da escalofríos, ¿no? Eh, Básicamente tengo el otro video que fue la semana pasada, pero estábamos en el 38 y lo que comenté fue que podríamos esperar un retroceso al 50, al 61 o al 78 y de ahí bajar, pero no un retroceso tan profundo, porque piénsalo, o sea, si alguien vendió aquí en el 4600 o en el 4500, lo más pegado a los VWAPs, no va a querer eh, que el precio regrese a su nivel de entrada, ¿ves? Entonces el precio regresa más o menos en donde tal vez alguien vendió y ni siquiera dejaron que subiera más. O sea, desde aquí lo sacaron. Entonces, Defendieron, ¿no? ¿cómo? Defendieron su posición, ¿no? Eso es lo que yo pienso y es lo más seguro. También podemos ver que el precio justo del oro tal vez se está desplazando a niveles más bajos. Como lo vimos en el análisis del spread, que es este, básicamente decía que el oro estaba caro, pero no tan caro, a un nivel exagerado, pero todavía no estamos baratos. Básicamente estábamos en medio de la nada. Eh, También lo comentamos en clase. Eh, Estábamos aquí en medio de la nada, pero lo que hemos visto es que las últimas semanas el oro ha sido vendido en la media de marzo. Eh, yo creo que esta fue la trampa perfecta para vender a precios más atractivos para ellos. Eh, en esta trampa yo creo que muchas personas cayeron, pero si te fijas, cuando llegó a un techo doble reforzado, porque de hecho convergían dos VWAPs, el de mayo, el de marzo, y también teníamos unos puntos más arriba, el VWAP del primer cuarto del año y del segundo. Entonces, si te fijas, era un techo no solo reforzado, sino más que reforzado. Eh, Al tener dos VWAPs, el de mayo, el de marzo, el del primer cuarto y el del segundo, no es coincidencia, porque eso que nos está diciendo que el precio promedio ponderado del volumen que ha habido en mayo, en marzo, en el primer cuarto y en el segundo cuarto, hacen una correlación en el mismo área de precio. Si te fijas, solo es una diferencia del 2.16% o de 99 puntos. ¿Ya viste, bro? Sí. O sea, básicamente es esta zona. Entonces, lo que podríamos eh, concluir de esto es que esta área o esta zona hubo valor real en el primer cuarto del año y en el segundo. Por eso es que lo que pienso es que alguien estuvo posicionado en esa zona y por eso es que no hemos podido crear un rally nuevo en el oro. Pero lo interesante será para la siguiente semana. Eh, Como te dije en la clase anterior, nos estábamos acercando a esta zona, que es el VWAP
último cuarto del 2025 y del segundo semestre del 2025. Yo lo que esperaría para la siguiente semana, si es que se confirma que la inflación sale más caliente, primero es esperar a ver qué hace aquí, en 4.305. Si aquí lo corta como cuchillo, tendré cuidado en comprar ahí. eh, Porque es una área, una posible área de compra, donde ahora sí el oro estaría relativamente barato en comparación al dólar. Eh, lo que tendríamos que hacer o el plan para esta zona es esperar, porque el precio puede llegar aquí y caer un poco más hasta esta zona, que es básicamente donde pegó. Eh, Ese es el plan, básicamente no comprar por comprar y esperar una confirmación. También si se confirma que junio, como es históricamente negativo en el dólar, pues eso ayudaría al oro. Pero todo queda a esperar. Y lo que yo haría es bajarme a una hora y ver qué hace. Porque si te fijas, hubo un pequeño rechazo. Pero todavía estamos alejados de la zona. Para el primer punto que nos interesa ver que haga, faltan casi 50 puntos. Y para este faltan 200 puntos. Entonces podría ser que baje un poco más. O sea, 200 puntos extra. Porque históricamente junio es negativo. Entonces todo importa el timing. Eh, También otra cosa a considerar es si el petróleo sigue subiendo o bajando, y los bonos. Pero si te fijas, el rechazo que hubo aquí, o sea, tenía esta zona y esta zona también sirvió, pero vamos a ver qué hizo en 30 minutos en esa zona. Si te fijas, por eso es que no quiero comprar una vez llegué al VWAP del último cuarto. Básicamente es una zona, pero yo no quiero comprar cuando llegue. Yo lo que quiero es ver qué hace cuando se acerca y ver qué hace y cómo llega. Si llega de esta manera, como esta que llega agresivo, entonces no me gustaría esperar más hasta este nivel. Pero si empieza a caer lento y aquí ya hay un rechazo, ahí me gustaría ver compras. Pero todo queda a esperar. Porque, por ejemplo, aquí, si te fijas, fue una buena trampa bajista. ¿Te acuerdas Sí, sí, cómo te pasó lo mismo o similar que en los VWAPs en los últimos VWAPs? Hace una trampa y hace como que va a romper el nivel, ¿no? Si te fijas, lo pasó por nada. 24 puntos. 24 puntos y no logró romper la zona. Más bien la rechazaron. Básicamente es lo mismo que pasa en todas las zonas. Si te fijas, hace como que rompe la zona, pero no la rompe. Y este fue el mejor ejemplo de recientemente que hace esto. ¿Ya viste? Hace como un movimiento agresivo y después hace como que va a romper ese nivel, pero lo venden. También pasó a inicios de mayo y yo creo que he identificado como el mejor punto de entrada porque cuando permiten que pase, pero solo un poco del VWAP, es tu mejor entrada. Eh, Como aquí. Si te fijas, en este punto lo dejaron pasar más que en estos puntos. Y justamente ahí inició la caída, ¿ves? O sea, todo es como algo que se repite, algo, una constante. Si te fijas, ahí lo que pasó fue ahí. Pero si te fijas, lo que pasó recientemente fue igual. O sea, aquí regresó y si te fijas, lo dejaron subir un poco más que en los rechazos anteriores. ¿Ya viste?
Sí, Y una trampita. lo mismo pasó aquí. Si te fijas, ya ves, lo dejan caer y después lo compran agresivo. Ya que rompió un poco la zona, lo compran, ¿ya viste? Sí, Entonces, eso sí, eso es una observación interesante y yo creo que ese es tu mejor precio de entrada. Si viste, yo agarré estas ventas, ¿te acuerdas? sí, sí. Pero el que se posicionó aquí no dejó que el precio subiera, porque incluso aquí hoy, ¿qué día fue? Jueves o miércoles tuvimos un retroceso, pero no dejó que siguiera. Entonces es interesante porque es como una especie de arquitectura en el mercado. Si te fijas, los niveles que tenemos son con data real y yo creo que el mercado es estructural y se repite y se repite lo mismo, nada más que de diferentes maneras, ya sea compras o ventas. Eso es lo que yo esperaría para la siguiente semana. Y pues eso sería todo. Espero que te haya gustado, bro. Y dime qué opinas. Para empezar, ay, güey, mi mente, ¿no? En el principio de la llamada, chingo de datos. Ajá. Pero, pues sí, como tú lo dices, históricamente el oro siempre es bajista. También habíamos estado por ahí viendo que el oro y el dólar este mes son bajistas. Pero entonces nada más quedaría esperar los resultados que se publiquen en la próxima semana, el viernes, que es el CPI, me parece. Sí, sí, sí. Y, y ya nada más, pues como lo dices, ¿no? Esperar las zonas esta semana. Voy a tener cuidado en ya no, ya no comprar a lo loco o vender a lo loco. Siempre que toque las zonas tengo que esperar. Y Ujú. pues estuvo buena la clase, muchos datos y bien fundamentados. Preciso, ¿no? Demasiado. Porque no es lo mismo hablar y decir lo que crees por esperanza o fe a decirlo respaldado de data. Sí, 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 por supuesto. Entonces vamos a dejarlo por aquí.